La noche envolvía silenciosa el ala pediátrica del Hospital San Joseph, sumergiendo cada rincón en una penumbra reconfortante. Las luces tenues parpadeaban en el pasillo, creando sombras danzantes que se deslizaban por las paredes como espectros fugaces. En una de las habitaciones, Emile, un niño de 10 años enfermo, yacía inmóvil en su cama, envuelto en sábanas blancas como la nieve. Su rostro, pálido y marcado por el dolor, reflejaba una lucha interna contra el malestar que lo acosaba constantemente. A su lado, sus padres permanecían vigilantes, con los ojos cargados de preocupación, pero también impregnados de una gran esperanza. Se turnaban para estar junto a él, ofreciéndole palabras de aliento, caricias reconfortantes y una presencia constante que buscaba infundirle fuerzas en su difícil travesía. Sus manos, entrelazadas en un gesto de solidaridad silenciosa, transmitían un fuerte vínculo, un lazo familiar que resistía las embestidas de la enfermedad con una determinación inquebrantable. A través de la ventana entreabierta, se filtraba una suave brisa nocturna, llevando consigo el murmullo lejano de la ciudad dormida. El reloj en la pared marcaba las horas con un tic-tac monótono, como un recordatorio constante del implacable paso del tiempo. En ese silencio cargado de emociones, Emile luchaba por encontrar algún consuelo, anhelando un respiro en medio del tormento que lo envolvía noche tras noche. Y así, en la quietud de aquella habitación de hospital, Emile y su familia se aferraban a la promesa de un nuevo amanecer, donde la luz finalmente vencería a las sombras y la salud retornaría a su hogar con la fuerza renovada de un milagro esperado. Emile, postrado en su cama, con el peso de la enfermedad sobre sus frágiles hombros, contemplaba el techo con una mirada cansada y melancólica. Las horas se alargaban como sombras en la pared. La resignación se dibujaba en sus rasgos, marcados por la lucha constante contra el malestar que lo mantenía prisionero en aquella habitación. Pero una noche, cuando las luces del ala pediátrica se extinguieron y la quietud del hospital se hizo profunda, una presencia desconocida rompió el silencio sepulcral. Una figura se deslizó entre las sombras, moviéndose con una gracia silenciosa y misteriosa que parecía desafiar las leyes de la realidad. Era un hombre mayor, con el uniforme del servicio de limpieza del hospital, cuyos pasos apenas dejaban rastro en el suelo pulido. La luz de la luna se filtraba por la ventana entreabierta, iluminando su rostro arrugado pero sereno, como si estuviera impregnado de una sabiduría ancestral. Sus ojos, brillando con una chispa de complicidad, se posaron en Emile con una ternura infinita, como si pudiera percibir el dolor que lo consumía y la necesidad de aliviar lo que latía en su corazón. Emile sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de temor y curiosidad. ¿Quién era este hombre misterioso que había aparecido en medio de la noche? ¿Qué secreto ocultaba su presencia en aquel lugar de sufrimiento y desesperanza? Sin decir una palabra, el hombre se acercó a la cama de Emile con pasos ligeros. Se sentó a su lado con la delicadeza de quien sostiene un tesoro frágil, y una sonrisa amable se dibujó en sus labios agrietados por el tiempo. Y en ese instante, en la penumbra de aquella habitación iluminada por la luz de la luna, Emile sintió un destello de esperanza nacer en su corazón, como una semilla que germina en la oscuridad. ¿Quién eres?, preguntó Emile, con sus ojos aún sorprendidos por la inesperada visita nocturna que interrumpía la monotonía de su habitación de hospital. «Soy el señor Harold, del servicio de limpieza», respondió el hombre con una sonrisa cálida, cuyos ojos brillaban con una luz especial, como si llevaran consigo el brillo de 1000 historias por contar. «El encargado de dejar todo limpio e impecable para que te sientas mejor. Pero también soy un contador de historias, y he oído que te gustan mucho». Las palabras del señor Harold resonaron en el aire cargado de emoción, como una promesa de un mundo nuevo que se abría ante los ojos de Emile. La idea de tener a alguien dispuesto a acompañarlo en medio de la noche le parecía un regalo inesperado, una luz en la oscuridad que había envuelto su vida durante tanto tiempo. Y así comenzó una rutina nocturna que transformaría las horas sombrías en momentos de magia y asombro. Cada noche, cuando las luces se apagaban y el hospital se sumía en la quietud, el señor Harold regresaba puntual como un reloj, trayendo consigo el tesoro de sus historias y el calor reconfortante de su compañía. Sentado en el borde de la cama de Emile, el señor Harold desplegaba su repertorio de cuentos maravillosos, llenos de aventuras épicas, héroes valientes y desafíos extraordinarios. Emile escuchaba cada palabra con atención fascinada,
dejándose transportar a mundos lejanos y mágicos donde el dolor y la tristeza no tenían cabida. Para Emil, las historias del señor Harold se convirtieron en un bálsamo para el alma, una medicina poderosa que alejaba el dolor y la desesperanza que lo habían acosado durante tanto tiempo. Con cada relato, su corazón se llenaba de esperanza y su mente se abría a la posibilidad de un futuro lleno de posibilidades y aventuras. Y así, noche tras noche, en la penumbra de aquella habitación de hospital iluminada por la luz de la luna y el brillo de las historias del señor Harold, Emil encontró consuelo y fortaleza para enfrentar los desafíos que le deparaba el destino. La amistad entre Emil y el señor Harold se convirtió en un lazo tejido con los hilos de la confianza y la amistad, demostrando que el poder de la imaginación puede superar cualquier obstáculo, incluso la enfermedad más implacable. Cada noche, cuando la penumbra del hospital envolvía la habitación de Emil en un manto de silencio, los dos amigos compartían momentos de complicidad y sinceridad que llenaban el espacio con una calidez reconfortante. Las conversaciones entre Emil y el señor Harold fluían con una naturalidad asombrosa, como si hubieran sido amigos durante toda la vida. Hablaban de todo, los sueños que habitaban en el corazón de Emil, los miedos que lo atormentaban en las sombras de la noche y las esperanzas que lo impulsaban a seguir adelante a pesar de los desafíos que enfrentaba. Para Emil, el señor Harold se había convertido en algo más que un simple amigo. Era un confidente, un consejero sabio que lo guiaba con palabras de aliento y sabiduría en los momentos de duda y desesperación. Sus conversaciones eran como un faro de luz en medio de la oscuridad del hospital, iluminando el camino de Emil con la promesa de un mañana mejor y más luminoso. Y así, entre risas y confidencias compartidas en la intimidad de la noche, Emil y el señor Harold forjaron una gran amistad. Sus corazones se unieron en un pacto de lealtad y afecto mutuo, demostrando que la verdadera amistad puede surgir en los lugares más inesperados y en los momentos más difíciles de la vida. A medida que pasaba el tiempo, una transformación milagrosa comenzó a gestarse en la habitación de Emil. Cada noche, las historias del señor Harold actuaban como un elixir mágico que revitalizaba su espíritu y renovaba sus fuerzas. Los días grises y monótonos dieron paso a momentos de alegría y esperanza, y Emil parecía emerger de la sombra de la enfermedad como un guerrero victorioso que se preparaba para enfrentar nuevos desafíos con valentía y determinación. Los médicos, sorprendidos por la mejoría notable en el estado de ánimo y la salud de Emil, observaron con asombro cómo la sonrisa volvía a iluminar su rostro pálido y desgastado. Las pruebas médicas mostraban signos de una recuperación milagrosa, como si la presencia reconfortante del señor Harold hubiera desencadenado un cambio profundo y transformador en el corazón y el cuerpo de Emil. Sus padres, testigos emocionados de la metamorfosis que estaba teniendo lugar ante sus ojos, se regocijaron al ver a su hijo recuperando la vitalidad que tanto habían extrañado. Cada día era un nuevo motivo de celebración, un recordatorio del poder del amor y la amistad para sanar incluso las heridas más profundas y difíciles de cicatrizar. Finalmente, llegó el día tan esperado en que los médicos anunciaron que Emil estaba listo para dejar el hospital y regresar a casa. Sus padres estaban exultantes, llenos de gratitud y esperanza por el futuro que les esperaba. Pero en medio de la alegría y el alivio, Emil sintió un nudo apretado en el estómago al pensar en dejar atrás a su amigo, el señor Harold. La idea de separarse de su compañero de aventuras, de abandonar la seguridad y el consuelo de sus conversaciones nocturnas, le llenaba de una tristeza insondable. Pero Emil sabía que aunque su estancia en el hospital llegara a su fin, la amistad que había forjado con el señor Harold perduraría para siempre en su corazón, como un faro de luz que iluminaría su camino en los días venideros, recordándole que nunca estaba solo, incluso en los momentos más oscuros y difíciles de la vida. ¿Vendrás a despedirte de él?, preguntó Emil con voz temblorosa a su madre mientras empaquetaban sus pertenencias, preparándose para dejar atrás el hospital que había sido su hogar durante tanto tiempo. Claro, hijo, respondió ella con una sonrisa tranquilizadora, su mirada llena de ternura y comprensión ante la ansiedad de Emil por decir adiós a su querido amigo. Una vez que Emil recibió el alta médica, sus padres lo llevaron a recorrer el hospital para expresar su gratitud a todo el personal por la atención excepcional que habían brindado a su hijo durante su estancia. Los pasillos resonaban con palabras de agradecimiento y buenos deseos, mientras Emil asentía con una sonrisa tímida, sintiendo un cálido cosquilleo de gratitud en su pecho por el apoyo recibido. Cuando finalmente llegaron al área de limpieza,
Emil buscó ansiosamente a su amigo entre las sombras que se extendían por los rincones oscuros del pasillo. Su corazón latía con fuerza, lleno de expectación por ver una vez más el rostro amable y familiar de su compañero de aventuras nocturnas. «Papá, mamá, ¿dónde está el señor Harold?», preguntó Emil con voz temblorosa. Los padres intercambiaron una mirada confundida con la enfermera de guardia, cuya expresión se volvió sombría al escuchar el nombre del señor Harold. «¿El señor Harold?», repitió la enfermera, su voz cargada de tristeza y pesar. «Ah, sí, recuerdo al señor Harold. Era un hombre que trabajó aquí hace mucho tiempo. Lamentablemente, falleció en un accidente hacía ya bastantes años». Emil sintió que el corazón se le encogía ante la impactante revelación. Un torrente de emociones lo invadió mientras procesaba la noticia, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se tambaleaba ante la revelación de la verdad. El asombro y la confusión se entrelazaron en su mente, formando un laberinto de preguntas sin respuestas. Pero en medio de la confusión y la incertidumbre, una certeza brillaba con fuerza en lo más profundo de su ser: la amistad que había compartido con el señor Harold, aunque efímera en la realidad, había sido real y significativa, una luz que había iluminado su camino en los momentos más oscuros de su vida. Y aunque ya no pudiera ver a su amigo con los ojos, sabía que su presencia seguiría acompañándolo en cada paso que diera, recordándole el poder eterno de la amistad y el amor para trascender incluso los límites de la vida y la muerte. Desconcertado, Emil salió del hospital, con el corazón pesado por la extraña revelación que acababa de recibir. Cada paso que daba hacia la salida estaba cargado de una sensación de incredulidad y desconcierto. La verdad lo dejaba aturdido, pero al mismo tiempo, una chispa de asombro brillaba en su interior, alimentando su curiosidad y su deseo de entender lo que había sucedido realmente en el Hospital St. Joseph. Durante el viaje de regreso a casa, Emil se sumió en sus pensamientos, incapaz de sacudirse la sensación de que algo extraordinario había ocurrido en aquel lugar de sanación y esperanza. Cada recuerdo de su tiempo en el hospital, cada palabra compartida con el señor Harold, resonaba en su mente como un eco lejano, recordándole la verdad que se escondía detrás de la fachada de la realidad. Con el tiempo, Emil se recuperó por completo de su enfermedad, pero el recuerdo de su amigo nunca desapareció de su corazón. Aunque su encuentro pudiera parecer un misterio sin resolver, Emil sabía en lo más profundo de su ser que la amistad que compartieron había sido real y profundamente conmovedora. El señor Harold había sido más que un visitante nocturno, había sido un ángel guardián en tiempos de desesperación, un faro de luz en medio de la oscuridad que había guiado a Emil a través de las sombras y que viviría para siempre en su alma.